El nombre del personaje, que evoca al mismo tiempo a la muerte y a la ceniza, da la clave de todas sus historias. Rescatado de una tumba, amenazado por fuerzas que nunca terminan de definirse, Mort Cinder es un hombre común con una facultad que nunca se explica. Una vez que él muere, vuelve a levantarse del polvo una y otra vez para siempre. Cinder se alía con un viejo anticuario inglés, Ezra Winston, para escapar de sus perseguidores, y cuando lo consigue, se queda como huésped en su casa. Pasa igualito con las visitas. Y le cuenta historias tomadas de varias de sus innumerables vidas previas, por todas las épocas y por todas las regiones del mundo. Las historias, sin conexión entre sí, y casi sin referencia a la propia actualidad de Winston, parten siempre de la observación del presente. Una persona en la calle, un objeto de la tienda del anticuario, una noticia que sale en un periódico, se vuelven motivo para una conversación. Winston suele hacer un juicio erróneo y Cinder lo corrige, apelando a su mayor autoridad y a su casi infinita experiencia. Él sabe que un humilde ladrillo se usó para la construcción de la Torre de Babel. Él sabe qué pasó en la batalla de las Termópilas porque fue el único espartano que sobrevivió. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos Mort Cinder. Esta serie de historias con inicio, nudo y desenlace que podrían haber encajado perfectamente en una serie de misterio en una plataforma de streaming tipo La Dimensión Desconocida, cada una con un giro final sorprendente y un desenlace muchas veces poco festivo, nos reúnen para un banquete con un sabor muy especial. Héctor Germán Oesterheld nació en Buenos Aires el 23 de junio de 1919. De ascendencia alemana, durante su juventud leyó todos los clásicos de la literatura de aventuras y de ciencia ficción. Escribió guiones con Hugo Pratt para las series Sargento Kirk, Ernie Pike o Ticonderoga. El Eternauta se considera su obra maestra, un viajero de la eternidad ayudado por los trazos de Solano López. Oesterheld tenía que hacer sentir su pensamiento. Eso lo expuso a un trágico final junto a su familia, que sumó a la lista más vidas entre los miles de desaparecidos durante la dictadura argentina. Cuando hicimos el Eternauta generamos un poquito de polémica por algunas cosas que dijimos en ese video. Sí, cuando hicimos el Eternauta no utilizamos la palabra dictadura, por temor a que nos censuraran el video. Alberto Breccia fue un historietista uruguayo que desarrolló toda su carrera en Argentina. Se le considera uno de los mayores representantes y uno de los íconos por antonomasia de la historieta mundial. Su dibujo va más allá, transmite mensajes específicos y sentimientos expresivos. A finales de la década de los 50 conoció al guionista Héctor Germán Oesterheld, con el que realizará algunas de las obras más significativas. Todo eso y un largo etcétera para un trabajo de toda la vida de carácter sublime. Falleció en Buenos Aires el 10 de noviembre de 1993. Lo mejor que le puede ocurrir a un escritor de talento y con vocación para guionizar historietas es encontrar a un dibujante que esté a su altura. En todo cómic, los textos y las imágenes tienen que ir de la mano. Si no existe ese equilibrio, habría entonces ilustraciones con texto o textos ilustrados, pero no llega más allá, no sería una historieta. Héctor Germán Oesterheld tuvo la buena fortuna de coincidir con excelentes dibujantes y artistas en su truncada carrera. Ilustraron guiones suyos, entre otros, Hugo Pratt, Solano López y Alberto Breccia, nada menos. Y entre lo mejor de su colaboración con Breccia se encuentra Mort Cinder, que realizaron juntos entre 1962 y 1964. Sorprendentemente, una obra de ese peso narrativo comprende tan solo 10 historias. ¿Tampoco? Muy poquito. En la primera de ellas, Ezra Winston, el anticuario. El héroe es Ezra Winston, dueño de una casa de antigüedades en un suburbio en Londres. El episodio titulado El Escarabajo Dorado, que funciona como una suerte de prólogo para toda la saga, está protagonizado completamente por este anciano Ezra. En él, un objeto extraño, metálico, un escarabajo, llega a sus manos procedente de una lejana tumba egipcia. Imprevisible y literalmente lo arrastra hacia el pasado. De pronto, en medio de un aroma denso, crudo y refinado a la vez, toda la tienda se transforma en una tumba egipcia, donde Ezra asiste sorprendido a la visión del cuerpo muerto del faraón Kes-Inamón. Desmayado, el anciano cae y accidentalmente rompe el vidrio de una de sus ventanas, y una bocanada de aire fresco lo despierta y lo salva. No ocurre lo mismo con el mensajero del hotel
Stanhope, un muchacho llamado Billy Wise, que le había llevado la cena y que ha quedado confinado para siempre en el mundo de Quesinamón para servirle en su viaje y leerle el libro de los muertos. El narrador, después de esta aventura, Ezra, el anticuario, recorre con su mirada todos los objetos que guarda en la trastienda, y esa mirada ya es una mirada de terror, paranoica. Los objetos acechan esperando el momento indicado para saltar hacia nosotros y arrastrarnos con ellos hacia su universo. Y allí se hace la pregunta: ¿está el pasado tan muerto como creemos? Uy, qué buena pregunta. Sí, algunas veces conviene dejarlo ahí. La segunda aventura, Los ojos de plomo, nos presentan a Cinder, que es un asesino que acaba de ser ahorcado y enterrado. Lo salva el anticuario Ezra Winston y un hombre llamado el profesor Angus, que lo está siguiendo y cuyos propósitos cambian con el tiempo. Angus parece estar al tanto de la inmortalidad de Cinder, pero en ocasiones quiere incapacitarlo con una estaca en el corazón y en otros momentos quiere operarlo para controlar todos sus pensamientos y acciones, tal vez incluso controlar todo el entramado narrativo y la interpretación de la historia. En La madre de Charlie, Cinder es un soldado de infantería británico en las trincheras de Francia durante la Primera Guerra Mundial y enfrenta todos los horrores que trae ese conflicto. La historia explora como muy pocas los sacrificios y las tragedias de los soldados cumpliendo con su supuesto deber. En La Torre de Babel, Mort Cinder es un esclavo capturado que trabaja en la Torre de Babel. Al mostrar cierto grado de humanidad, se ahorra la confusión de lenguas que vendría después. Más que ser testigo, Mort narra una historia de ambición desmedida y la caída de civilizaciones. Los temas de poder y la desobediencia son centrales en este episodio. En La penitenciaría, Marlin, Mort Cinder relata su tiempo en una penitenciaría estadounidense donde se enfrenta a la brutalidad del sistema carcelario y encuentra redención en circunstancias muy difíciles, cuestionando la justicia y la moralidad del sistema carcelario estadounidense en la década de 1920, cuando los derechos humanos aún distaban mucho de ser humanos. En La penitenciaría, El frate, continuación de la historia anterior, Cinder es un prisionero del que se desconoce su crimen. Intenta ayudar a escapar a un compañero de prisión y más tarde es indultado cuando logra detener un violento motín en la prisión. Sacrificio a la luna, también conocido como El vitral, es un relato situado durante la conquista española del Imperio Inca. Cinder es un participante pasivo y un sacrificio de sangre en el sueño de su amigo Ezra Winston, lo cual plantea dilemas morales sobre la naturaleza del sacrificio humano y la búsqueda de respuestas más allá de lo terrenal. En La goleta de los esclavos, Cinder es un esclavo a bordo de un barco. Se hace amigo de otro esclavo, un africano llamado Wango. Sin embargo, en un naufragio casi sacrifica a su amigo por no tener espacio para los dos en el trozo de madera flotante en el que está agarrado, como vimos en Titanic. Pero es que Rose tenía espacio para llevar allá. Sí, está demostrado. Harvard hizo un estudio y demostró que había espacio para los dos. En serio. En La tumba de Isis, una aventura situada en Egipto antes de la época de Tutankamón, Cinder es un esclavo que trabaja en la tumba de la princesa Isis. Una historia donde vemos una alienígena fugitiva que escapa de un amante obsesivo de siglos de antigüedad que regresa a su lado en el desenlace para revivirla a costa de su propia vida. En mi capítulo favorito de Mort Cinder, La batalla de las Termópilas, a partir de una ánfora que el anticuario Ezra Wilson compra, Mort le hace una observación. Los griegos jamás dramatizaron tanto, pero yo estuve ahí en las Termópilas. Mort comienza a narrar el hecho al contar el aviso que un explorador espartano le hace al rey de Esparta, Leónidas I, líder de los 300 espartanos que junto con más de 3000 aliados griegos esperan en el desfiladero el paso del gran ejército del emperador persa Jerjes I para por lo menos oponer resistencia y mantener el honor. El explorador avisa que el ejército enemigo es enorme, tanto que las flechas de todos los arqueros persas taparán el sol. Entonces, Dienekes, que viene siendo Mort Cinder, le responde: mejor pelearemos a la sombra, recibiendo de Leónidas un cumplido y de su amigo Alfeus una reprobación, ya que este se muestra escéptico sobre las posibilidades de los griegos. Como seguramente saben todos los que vieron la película 300 o leyeron el cómic de Frank Miller, que tiene sospechosos parecidos en la gráfica y el texto con esta aventura, eventualmente los griegos son acorralados por ambos frentes y Mort narra con dolor cómo perdió a sus compañeros viéndolos morir hasta ser hecho prisionero. Usted otra vez hablando mal de la gente, ¿quién copió a quién? Frank Miller copió Mort Cinder. Wow. Y lo dije así con crudeza. Con crudeza y sin
sin anestesia. sin anestesia. Debería ser un video hablando de ese plagio en específico. Me parece. Jerjes mismo le anuncia a Morcinder que lo mutilará como tortura y castigo antes de matarlo. Sin embargo, antes del final, Dienekes le insta a que le dé la orden de una vez. Jerjes le pregunta asombrado por su valor: ¿qué clase de hombre eres, espartano? Y este le responde: tú mismo lo dijiste, un espartano. Jerjes medita un momento, cansado, ya sin fuerzas, sin hambre de batalla, y libera a Dienekes, Morcinder, diciéndole: vete, espartano, vete. Tú eres más rey que yo, eres rey de ti mismo, vete. Un ejemplo absoluto de la filosofía espartana. Sorprendentemente, una historia con este potencial, con toda esta capacidad narrativa, no ha sido llevada a otros medios. Pero por Dios, este podría ser el nuevo Highlander. En la mayoría de las historias, Morcinder es un personaje sometido. Eso lo hace distinto a todos los inmortales de la mayoría de las aventuras heroicas. Morcinder es militar de bajo rango, convicto, directamente puede ser un esclavo, siempre ocupa una posición de inferioridad. Lo curioso es que pese a la ideología rebelde de Osterheld, en ninguna de las historias Morcinder se rebela directamente contra sus superiores. En algunos casos mantiene el status quo porque siente que contribuye a algo superior, como en la Torre de Babel o en la Batalla de las Termópilas. Y en otras incluso llega a evitar que ocurra un levantamiento o un motín para salvar la vida de inocentes, como en la penitenciaría. Eso sí, todas estas vidas de ausencia de libertad dejan en Morcinder una herida inmutable y profunda. Es inmortal, pero no es a prueba de heridas, y no hablo de las físicas. Osterheld creó un personaje central repleto de misterio, pero al mismo tiempo cercano. Su habilidad única no le permite grandes alardes, de modo que siempre que conocemos detalles de su pasado se encuentra en una situación de lo más normal, como cualquier habitante promedio de su época. En ese aspecto recuerda al protagonista de Man from Earth de 2007, cuya existencia a lo largo de los siglos, con una pequeña, gran excepción, pasa bastante desapercibida. Detective, pero ¿usted se acuerda que en Sandman había un personaje también así eterno que ya estaba cansado de vivir? Sí, pero ese por lo menos había intentado destacar en algunos eventos, incluso tenía mucho dinero al final. Pero ¿recuerdas la película? La vimos juntos, de Man from Earth, un profesor que reúne a unos amigos para contarles que él es inmortal. Morcinder es más de ese estilo, o sea, es un hombre promedio. Y no le interesa llamar la atención. Y no le interesa llamar la atención. La fisionomía del personaje inmortal Morcinder es la del asistente de Osterheld, Horacio Lalia, con influencias de la novela El vagabundo de las estrellas de Jack London y El inmortal de Jorge Luis Borges. Para el anticuario Ezra Winston, Brescia utilizó como modelo su propio rostro envejecido. Cuando uno termina Morcinder y echa la vista atrás, lo que recuerda son las historias del pasado y las diferentes vidas que hemos vivido a través del protagonista. Cuando se menciona Morcinder, uno piensa en Esparta o en Babel, o quizá en aquel viajero cósmico que recorre el universo para sacrificarse por la vida de la persona que ama, o aquella madre que espera todos los días en la estación que su hijo vuelva de la guerra. Morcinder son esas historias, historias de dioses, pero también de humanos. Un retrato de una raza que, como las caras que dibuja Brescia, están repletas de marcas, arrugas, luces y sombras. Cuando terminas de leer Morcinder, y esto es lo más importante en cualquier obra, te quedas con esa sensación de ya, no puede ser, yo quiero más de esto. ¿Se acabó? Se acabó, yo quiero más. ¿Dónde hay más? Tristemente no hay más. El cuerpo te pide más Morcinder, más aventuras temporales. Te deja sabiendo que indudablemente ahí detrás hay mucho más y lamentas que las historias de esos personajes no llegaran más lejos. Quieres saber más de Erra, pero sobre todo quieres saber más de Mort, que le relate a su socio quizá cómo fue ser un mercader en la lejana Samarcanda, quizá qué ocurrió de verdad en la ensoñada corte de Camelot, la tragedia que rodeó la desaparición, entre comillas, a la que sometieron a Osterheld en el régimen dictatorial en que vivió sus últimos años, nos privó quizá de soñar con esa hermosa posibilidad. Brescia le sobrevivió 15 años, pero igual habrían podido dar para mucho, no los olvidemos. Morcinder
Célebre entre los conocedores, se le considera un auténtico clásico del cómic mundial, a la altura de lo mejor de Will Eisner, Osamu Tezuka o Winsor McCay. Nos quitaron mucho de Osterheld. Hay gente a la que le gustaría revivir una y otra vez. Sin una muerte definitiva, no podemos darte consejos de cómo lograrlos, pero puedes hacerte una idea de cómo es vivir así a través de las aventuras de Morsinder. Si eso es lo que deseas, sigue la ruta conocida al enlace de nuestro grupo en Telegram en la descripción de este video y que disfrutes la inmortalidad que eso conlleva. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Oye, Shelly, tú nunca lograste ser inmortal, ¿no? ¿Quién te dijo que no? Por cierto, tú te encontraste con Batman. Yo creo que él sí es inmortal. Y dejó un legado muy grande. Hijos regados. Hijo regado, no, legado. Ay, Dios mío. Detective, ¿me puedo ir a dormir? Sí, vamos a dormir. Ya sabe, detective. Estoy oficialmente en huelga porque me están poniendo a grabar los sábados en la tarde. Sí, de los dos. 4 de la tarde un sábado y yo estoy aquí filmando con este sueño. Ya, apague, vamos a acostarnos, deje de legar.